Muy buenos días para todos. Soy Dioselina Rodríguez, la instructora de comunicación. En la sesión del día de hoy vamos a realizar las orientaciones para la presentación de la evidencia 2, la elaboración del informe. A continuación voy a presentar algunas diapositivas que le van a permitir orientarse sobre el desarrollo y proceso de esta evidencia 2. En esta evidencia debemos retomar los contenidos del material del componente oral escrito relacionando. En este componente formativo tendremos la oportunidad de relacionar los contenidos y presentarlos en un orden según la necesidad del fundamento, tratando temas semióticos e interpretativos. Cuando nos referimos a temas semióticos, es la manera como nosotros escribimos, cómo redactamos, cómo hacemos que un texto nos quede de manera clara y coherente. Y en el documento comunicación oral y escrita, escribiendo, en este componente formativo se revisa la articulación de los textos, al igual que sus tipos y el conocimiento de las normas que rigen la forma de entregar los documentos para lograr la producción de textos de manera análoga y digital. En estos dos componentes se tratan temas muy importantes como los signos de puntuación, su utilización, cómo debemos utilizarlos dentro de un texto escrito, los conectores, que son las palabras que nos ayudan a conectar párrafos entre sí, oraciones entre sí, y nos ayudan a darle sentido y comprensión a lo que escribimos. Los diagramas, los mapas, los gráficos, esquemas y flujogramas, la interpretación, el discurso leído, importantísimo lo relacionado con el registro de información y las normas APA, en donde nos explican cómo debemos presentar los documentos escritos. Muy importante que tengamos en cuenta las técnicas de registro de información, porque es uno de los temas que nos pide la elaboración del informe. Entonces, cuando se refiere a las técnicas de registro de información, se pueden dar de dos maneras, de manera directa o de manera indirecta. Si hablamos de manera directa, se está refiriendo a hacer un registro mediante una entrevista, mediante una encuesta o mediante la observación directa que nosotros podemos realizar. Si lo hacemos de forma indirecta, lo podemos hacer utilizando fichas bibliográficas, lo podemos hacer mediante mapas, gráficos, esquemas, flujogramas o simplemente tomando notas y registros de lo que nosotros observamos. En este caso nos referimos a la situación problema del área de comunicación que encontramos en nuestra primera evidencia y que la colocamos en el video y en la síntesis. Entonces aquí en esta evidencia 2, que es la elaboración del informe, retomamos lo que hicimos en nuestra primera evidencia. Bien, entonces la evidencia número 2 es informe, creación de contenidos comunicativos. La comunicación asertiva se constituye en la habilidad que tienen los seres humanos para comunicar, transmitir y recibir mensajes, ideas, sentimientos, creencias, posturas u opiniones propias o ajenas de manera honesta, clara, oportuna y respetuosa de un tema o situación en particular que se encuentran en los diferentes contextos a lo largo de la vida. Por lo tanto, en el desarrollo de esta actividad de aprendizaje implica un proceso escritural que dará cuenta de la estructura gramatical, cohesión, claridad, lenguaje que vamos a utilizar para la realización de este informe. ¿Qué nos pide esta evidencia? Nos pide que retomemos la situación problema que encontramos en nuestra primera evidencia, es decir, la que relacionamos en la síntesis y en el video, y vamos a realizar un ejercicio investigativo según las técnicas que mencionamos, que pueden ser directas o indirectas, y teniendo en cuenta esas técnicas, hacemos una investigación de cómo podríamos solucionar el problema de comunicación encontrado. Luego,
es importante que tengamos en cuenta que lo que nos arroje esta información, entonces vamos a elaborar el informe donde se dé cuenta de los elementos y procesos propios de la situación problema comunicacional que deberá estar en estrecha relación con la profesión. Nos referimos a la profesión que ustedes están en este momento estudiando en el SENA, pero la situación problema debe estar enfocada a un problema de comunicación. Muy importante que tengan en cuenta eso. Para su elaboración, elija el tipo de texto que desea escribir, que en el material está, puede ser científico, técnico o narrativo, y lo va a encontrar en el material formativo Escribiendo. Cuarto, para elaborar el informe debe contener lo siguiente. El informe debe estar con una estructura específica que nos pide la guía. Debe tener un encabezado, un título del informe, el autor, la persona que elabora el informe, el nombre del programa, la fecha de realización. Luego debe tener unas palabras clave, como mínimo 5, de las que deben estar contenidas en la introducción del informe. Debe realizar una introducción donde describa el tipo de texto. Acuérdense, el tipo de texto puede ser científico, técnico o argumentativo, y el tema abordado y su importancia. El tema abordado, ¿cuál va a ser? La situación problema que encontramos relacionada con la comunicación en nuestra primera evidencia. Luego viene el desarrollo, que corresponde al cuerpo del trabajo, es decir, donde explicamos de manera detallada el desarrollo de cada uno de los aspectos que se dijeron en la introducción. El informe, es decir, esta evidencia número 2, debe exponer la problemática comunicacional que nosotros identificamos en nuestra primera evidencia, y debe hacer a los aspectos más relevantes que encontramos en esta problemática, presentar argumentos que complementen los aspectos relevantes, señale para ello que pueda hacer uso de la información que recolectó en el proceso investigativo previo a la escritura del informe. Entonces, acuérdense que antes de escribir el informe, nosotros vamos a realizar una investigación mediante entrevista, mediante encuesta, mediante observación, mediante escritura, mediante imágenes, para proceder a realizar el desarrollo de este informe. Recuerde que es muy importante que tengan en cuenta las normas APA, que justifiquen los textos, que utilicen todas las orientaciones que nos pide esta elaboración de esta evidencia. Presentar su postura frente a la problemática, es decir, que usted, ¿qué soluciones propone para esta problemática encontrada? Y debe existir coherencia con lo que dice y con lo que está usted explicando. Haga uso de conectores. También lo encontramos en el material, en la plataforma. Por favor, repasen todo lo que tiene que ver con cómo escribir, signos de puntuación, cómo utilizar los conectores, cómo se deben utilizar las normas APA, cómo se deben presentar los trabajos escritos. Todo está en el material. Se deben utilizar adecuadamente los signos de puntuación, interrogación y admiración, la acentuación. Las conclusiones deben presentar a lo que usted llegó después de haber realizado la investigación y escrito el informe. Luego va la bibliografía, donde presenta las referencias bibliográficas utilizadas para la elaboración del informe. Recuerde que lo debe hacer siguiendo las normas APA y que la encuentra en el material que está en la plataforma. Los lineamientos para la entrega del producto son, en esta evidencia 2 que vamos a entregar, un informe. La escritura como forma de comunicación asertiva debe ser coherente, clara, debe estar relacionada con lo que se está diciendo.
La estructura debe tener un encabezado, es decir, una carátula, unas palabras clave que deben ser como mínimo 5, debe tener una introducción, un desarrollo donde nosotros vamos a describir el paso a paso del instrumento que utilizamos para investigar la problemática comunicacional y vamos a decirlo como de manera muy argumentativa. Luego se debe hacer el envío de la actividad por la evidencia, pues para algunos casos es la 5, para otros es la 4. La extensión debe ser 3 páginas Arial 5 en espacio sencillo. Por favor, tengan en cuenta eso. Eso está contenido en la guía. La extensión máxima debe ser 3 páginas. Debemos utilizar letra Arial tamaño 11 y a espacio sencillo. Esos, las evidencias la evidencia que nosotros debemos enviar en esta parte. Entonces, recuerden, muy importante, que ustedes lean el material. En la medida en que lean el material, se van a apropiar del conocimiento y ahí sí van a poder proceder a elaborar el informe tal como nos lo han solicitado. Muy importante que tengan en cuenta eso, porque es la manera que les va a permitir hacerlo más proactiva, más efectiva. Recuerden que debe tener una estructura esta evidencia, debe tener una portada, debe tener unas palabras clave, como mínimo 5, debe tener una introducción, debe tener un desarrollo, unas conclusiones y una bibliografía. Todo se debe dar dentro de las normas APA establecidas para la presentación de trabajos escritos. Entonces, por favor, consulten el material porque ahí está las normas APA, les describen cómo deben hacer la portada, cómo deben relacionar la bibliografía, cómo deben hacer las viñetas, cómo es la letra, los espaciados, todo lo describen ahí. Reconsulten también todo lo que tiene que ver con las técnicas de registro de información, donde les explica cómo hacer una entrevista, cómo hacer una encuesta o cómo poder hacer una técnica de observación. Muy, muy importante que en esta segunda evidencia retomen la situación problema que ustedes encontraron en la evidencia 1. Siempre esta problemática debe estar enfocada al área de la comunicación. Por favor, tengan en cuenta eso. Hasta aquí es como las orientaciones que les quería brindar sobre esta evidencia 2. No duden en el foro escribir si tienen dudas, inquietudes. El plazo para la entrega de esta evidencia será publicado en la plataforma por el anuncio. Entonces, por favor, estén pendientes. Los invito a quienes no han elaborado la evidencia número 1, que también la realicen. Solamente 2 personas han entregado la evidencia 1. Los invito a que elaboren la evidencia 1 y la evidencia 2, ya que estas 2 evidencias tienen relación entre sí. Recuerden que en la evidencia 1 lo que teníamos que enviar era una síntesis del problema de comunicación que encontremos en la empresa en la cual laboramos. La síntesis es un resumen del problema y como mínimo debemos realizar 2 hojas, 2 páginas. Y debemos elaborar el video debe ser máximo de 3 minutos. Recuerden que es ser en MP4 o en AVI, hay unos formatos establecidos para elaborar el video. Y en el video vamos a explicar el problema encontrado y vamos a proponer soluciones. Recuerden que al final del video deben indicar qué tipo de escrito utilizaron, porque esto da una puntuación en la evaluación. Nuevamente les recuerdo
por favor, consulten las listas de chequeo. Ahí les aparece el paso a paso de lo que evaluamos en cada una de las evidencias. También consulten la guía. En la guía está todo lo que tiene que ver con las dos evidencias de comunicación, cómo se deben realizar y cuál es el enfoque que se le debe dar. Muchas gracias.